Jóvenes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Gusto saludarlos. Igualmente, gracias, licenciado. Qué bueno oírlos. Qué bueno oírlos y que están ahí. Y gracias a Dios yo estoy por acá también. Les acabo de mandar ahí un par de esquemitas. No de esquemitas, sino que lo que vamos a ver el día de hoy, a ver hasta dónde podemos llegar. Se lo mandé por Classroom para que lo bajen y lo abran. Hoy vamos a hablar sobre la jurisdicción penal. No sé si ya tienen el documentito por ahí a la vista. Sí, licenciado. Ya, licenciado. Perdón, licenciado, yo voy en camino a mi casa en el carro, no lo puedo ver, pero sigo leyendo y sigo escuchando su clase. Gracias, Sergio. Ok. Bien, entonces vamos a hablar primero sobre la jurisdicción penal. Vamos a ver un concepto, cuáles son sus elementos y cuáles son las clases de jurisdicción. Ya hemos avanzado un poco, ya vimos qué era el derecho procesal penal, ya hablamos sobre el proceso, hablamos sobre los sistemas procesales, ya llegamos a alguna fase de discusión de qué es nuestro sistema procesal penal. Ya hablamos de los principios, de las garantías constitucionales a la luz de los tratados internacionales y nuestras leyes, nuestra constitución y nuestras leyes sustantivas internas. Hoy vamos a hablar ya de vamos a empezar a ver algunas instituciones del derecho, mejor dicho, del proceso penal. Y cuando hablamos de esto, pues ya ustedes en términos generales ya vieron lo que era la jurisdicción cuando vieron su curso de teoría general del proceso. La jurisdicción en términos generales. ¿Qué es la jurisdicción en términos generales? A ver, pregunto. ¿Qué es la jurisdicción? Es la facultad que tienen los jueces para administrar justicia. ¿Quién más? Es la facultad que tienen determinados órganos para ejercer control sobre determinados actos dependiendo de su competencia. También puede decirse que es el ámbito o el territorio en donde se ejerce una autoridad. Esa es la competencia. ¿Quién más? Licenciado, buenas noches. Yo considero que es la autoridad o poder que tiene el Estado para poder juzgar y aplicar las leyes, ¿verdad? Aquí en Guatemala. Vamos por ahí orientados a lo que es la jurisdicción. La jurisdicción viene su origen es del latín, de la palabra jus, J-U-S, jus, que es igual, ya sabemos que jus es derecho, y dicere, decir. ¿Qué quiere decir? Decir el derecho, declarar el derecho en un caso concreto. Decimos entonces que el Estado, ya le hemos platicado, que el Estado se reserva para sí el derecho de castigar. O sea, la función jurisdiccional que ejerce el Estado no puede ser ejercido por ninguna persona en particular o alguna persona privada. No está reservada para los particulares, sino que está reservada, el Estado se la ha reservado exclusivamente para sí. Entonces, ¿qué es la jurisdicción
¿Qué es la jurisdicción? La jurisdicción en términos generales es la potestad de administrar justicia. Ahora, cuando hablamos de la jurisdicción, la jurisdicción penal, decimos un poquito más concretamente que es la potestad de declarar la aplicación de la ley penal a un caso concreto mediante un proceso. Repito, la jurisdicción en términos generales es la potestad de administrar justicia. Ahora, ¿qué es la jurisdicción penal? La jurisdicción penal es la potestad de declarar la aplicación de la ley penal en los casos o en un caso concreto mediante un proceso. Es decir, mediante el proceso, los órganos jurisdiccionales que están investidos de jurisdicción, cuyo titular es un juez, tiene la potestad de administrar, o mejor dicho, de aplicar la ley penal mediante un proceso a un caso concreto. Aquí, digamos, estamos refiriéndonos a lo que es en sí la jurisdicción penal. La jurisdicción tiene dos elementos básicos, que es el de decisión y el de imperio. ¿Sí, Livni? Livni quería hablar. Levantó la manita por ahí. Entonces, la jurisdicción, como les decía, viene de la palabra jus, derecho, y dicere, decir el derecho. Entonces, la jurisdicción es judicere. Judicere quiere decir el derecho, declarar el derecho o la aplicación del derecho en un caso concreto. Ahora, si lo vemos en lo penal, como les decía, es la potestad de declarar la aplicación de la ley penal en un caso concreto mediante un proceso. Tiene dos elementos básicos, que son el de decisión y el de imperio. Cuando hablamos de la facultad cuando hablamos de la decisión, el Estado está ejerciendo una potestad declarativa para que se reconozca con fuerza de verdad legal el derecho aplicable al caso concreto. Es decir, ¿dónde se refleja? Y pregunto para que podamos participar. Pregunto, ¿dónde se refleja el derecho aplicable al caso concreto? ¿Dónde digamos que esencialmente el Estado... En la sentencia, Alex. En la sentencia, licenciado. Sí, correcto. En la sentencia. Es decir, ahí el juez lo que está haciendo es declarar el derecho aplicable. Obviamente ya hemos pasado todo el tamiz desde los actos introductorios del proceso, por todas las etapas que han recorrido ya el proceso. Ya tenemos una etapa de investigación, una etapa de procedimiento intermedio, ya tenemos una etapa del juicio, y luego declara el derecho. Es decir, el de decisión es una facultad declarativa, que tiene el Estado y que lo hace a través de las resoluciones que adopta. Y básicamente digamos que es en esencia es en la sentencia. A través de la sentencia se hace la declaración del derecho aplicable al caso concreto. Es decir, en la sentencia el juez va a hacer un análisis de todo lo que ha visto y de todo lo que, digamos, si hablamos del tribunal de sentencia, hablamos de un tribunal colegiado,
va a ser un análisis de todo lo que se ha visto y oído y lo que sea de los elementos, o mejor dicho, de la prueba que se ha diligenciado. Con base en eso va a tomar una decisión. Con base en eso va a tomar una decisión y va a decir cuál es el derecho aplicable. Y va a decir, por ejemplo, que el señor fulano de tal es autor responsable del hecho tal y tal, y que por eso se le condena a una pena de tantos años de prisión y a una multa de tanto. Podría ser eso lo que estuviera declarando el juez en relación con el derecho aplicable al caso concreto. Sí, pero esto, como les repito, ya ha pasado todo el tamiz de los actos introductorios que son el arranque, que son las primeras noticias que se introducen al proceso, y con base en eso se va a efectuar una investigación que va a realizar el Ministerio Público, que va a estar controlada por un juez de instancia, contralor de garantías. Luego va a haber una etapa de investigación que concluirá posiblemente en una acusación. También puede concluir en un sobreseimiento, una clausura provisional, o simplemente en el archivo de la causa. Pero hablemos de la acusación. La acusación, cuando hay fundamento serio para llevar a juicio público a una persona, se va a abrir a juicio y vamos a llegar, y finalmente llegamos a la sentencia. Y ahí finalmente llegamos, mejor dicho, al juicio, y llegamos al debate. Y en el debate, una de las etapas del debate precisamente es la declaratoria, o mejor dicho, dictar la sentencia, de acuerdo a todo lo que se ha visto y oído en el debate. Entonces, el Estado declara el derecho, pero al Estado no le basta únicamente declarar el derecho y decir, bueno, esta persona es autorresponsable. Ya hablábamos en las primeras clases, ¿se recuerdan cuando hablábamos de la función penal del Estado y la función jurisdiccional? En la función penal, el Estado, a través de la incriminación determina delitos y fija penas, y a través del proceso aplica la ley penal al caso concreto, y a través de la jurisdicción se ven los mecanismos. ¿Cuáles son los mecanismos de la jurisdicción penal, por supuesto? ¿Cuáles son los mecanismos para aplicar esa ley penal al caso concreto? Es decir, ¿cuáles son las normas que rigen todo esto? Entonces, el Estado declara el derecho aplicable, es una facultad declarativa, porque declara el derecho aplicable. Pero no solo le basta, digamos, decir, mire, esta persona es autor responsable, es autor responsable del hecho que se le imputó, que consiste en esto, el otro, y razona toda ¿cómo se llama? Expresa las razones del por qué está tomando esa decisión, sino que también le interesa al Estado que se cumplan esos fallos, o sea, las resoluciones que se adoptan en cada uno de los casos, que se vayan cumpliendo, es decir, que se impongan ante terceros. Entonces el Estado tiene una facultad ejecutiva, porque ejecuta, es decir, que con base en la sentencia que ha declarado, va a ejecutar. Entonces hace uso de sus aparatos de fuerza. ¿Cuáles son esos aparatos de fuerza que tiene el Estado para que se cumplan las decisiones que se han tomado? A ver quién me puede contestar algo de eso. ¿Cuáles son, o a través de qué el Estado hace que se cumplan las decisiones que ha adoptado? Buenas noches, Lick. Sí, buenas noches, Juan. ¿No se da a través del sistema penitenciario? De los tribunales licenciados. ¿Tribunales de qué? De sentencia. ¿Qué más?
La Policía Nacional Civil. Y los tribunales de ejecución. Los tribunales de Tenemos justicia. entonces que el Estado hace uso, en primer lugar, de sus órganos jurisdiccionales. Hablemos de los tribunales de ejecución, también de las fiscalías de ejecución, ¿sí? Luego tiene una guardia penitenciaria y luego tiene centros de reclusión, centros de rehabilitación modelo, dice Pavón, Canadá, Cantel. Son los centros de rehabilitación que tiene el Estado, de cumplimiento de penas, porque aparte son las cárceles. Bueno, esa es la dulzura de la teoría, ¿verdad? Como siempre lo hemos dicho. Las cárceles para las detenciones preventivas mientras se tramita el proceso, digamos que están reguladas esas cárceles como el centro preventivo de la zona 18, a pesar de que hay gente que tiene ya condena, que está cumpliendo condena, pero bueno, entonces el Estado determina, o mejor dicho, hace que se cumplan los fallos que ha pronunciado a través del imperio, es decir, a través de esa fuerza que tiene el Estado, con los medios de fuerza, como ustedes ya mismos lo dijeron, los tribunales tribunales de ejecución, las fiscalías de ejecución, el sistema penitenciario, donde ahí tenemos una guardia penitenciaria que nos sirve de fuerza en los centros de rehabilitación. Bien, veamos entonces cómo está regulada lo que es la jurisdicción en nuestras leyes. Quiero que primero busquemos en la Constitución, saquen su Constitución. Licenciado, me disculpe. Perdón que lo interrumpa. Sí. Solo entonces el imperio se refiere a la facultad ejecutiva. Correcto. Ok, gracias. Y la decisión a la facultad declarativa, porque está declarando el derecho. En el otro, o sea, en el imperio ya está ejecutando lo que ha juzgado, o sea, lo que ha declarado. Usted es autor responsable del delito tal y por eso debe cumplir una pena de tantos años de prisión en tal lugar. ¿Correcto? Entonces, una facultad declarativa y una facultad ejecutiva. Saquemos la Constitución y busquemos a ver qué dice nuestra Constitución de la jurisdicción. Busquémoslo en la Constitución. ¿Sería el artículo 203 de la Constitución, licenciada? Sí, Jenny, por favor, leámoslo. Ok. En el artículo 203 habla de la independencia del organismo judicial y la potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atenten contra la independencia del organismo judicial, además de imponérsele las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Ok, ¿qué interpretamos de esto que acaba de leer Gemini?
comentario. Fíjense, perdón, ¿alguien quiere hablar? Sí, Ronnie. Que a la Corte Suprema de Justicia, perdón, gracias. No, yo interpreto que es de uso exclusivo del Tribunal de Justicia, los tribunales de justicia, el impartir la misma ley, y que ninguna otra institución. Digamos que aquí la esencia de esto, la esencia de lo que dice la Constitución está en que corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado, decisión e imperio. ¿Tienen alguna duda? Con gusto para poderla platicar. Si no, busquemos en las demás leyes. En el Código Procesal Penal, por favor, busquémosla dónde tenemos regulado. Recuerden entonces que la potestad de juzgar, decisión, y ejecutar y promover la ejecución de lo juzgado corresponde con exclusividad a los tribunales de justicia. Es decir, quienes tienen la facultad de declarar el derecho aplicable al caso concreto y que se cumplan las decisiones que se han tomado es con exclusividad por los tribunales de justicia. En el artículo 37. 37 del Código Procesal Penal. Del Código Procesal Penal. Leamos ya, Emily, disculpe que la esté molestando. Vaya. No se preocupe, estoy a la orden. Artículo 37, jurisdicción penal. Corresponde a la jurisdicción penal el conocimiento de los delitos y las faltas. Los tribunales tienen la potestad pública con exclusividad para conocer los procesos penales, decidirlos y ejecutar sus resoluciones. Y en el artículo 38 habla de la extensión. La jurisdicción penal se extenderá a los hechos delictivos. Perdón, ¿me iba a hablar? No, siga, por favor. Ok. La jurisdicción penal se extenderá a los hechos delictivos cometidos en el territorio nacional, en todo o en parte, y a aquellos cuyos efectos se produzcan en él, salvo lo prescrito por otras leyes y por tratados internacionales. Y finalmente el 39. Claro. 39, irrenunciabilidad. La jurisdicción penal es irrenunciable e indelegable. Está clarito nuestras normas procesales en relación con la jurisdicción. La jurisdicción corresponde a los tribunales de justicia. La potestad pública dice, los tribunales tienen la potestad pública con exclusividad para conocer los procesos penales, decidirlos y ejecutar sus resoluciones. Es decir, volvemos con las dos, digamos, las dos elementos esenciales de la jurisdicción, que es la facultad de decisión, o sea, la facultad declarativa, y la otra que es el de imperio, o sea, la facultad ejecutiva. Y obviamente la jurisdicción penal es irrenunciable e indelegable, es decir, los tribunales penales no pueden delegar ni pueden renunciar a la jurisdicción penal, es decir, no la puede ejercer nadie más. Busquemos qué dice nuestra ley del organismo judicial a respecto de la jurisdicción. Sería en el artículo 57, licenciado. 57, yo creo que no. 58, puedes leer. Bueno, leamos el 57. En el artículo 57 indica que la función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado.
La justicia es gratuita e igual para todos, salvo lo relacionado con las costas judiciales. Según la materia en litigio, toda persona tiene libre acceso a los tribunales para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Ok, disculpe que me había equivocado con el artículo. Efectivamente, este es el correcto. ¿Quién fue la que leyó? Yo, licenciado. Gracias, Milagro. Efectivamente, ese es el artículo de la ley del organismo judicial. Luego ustedes en el desarrollo de la clase, en lo que les mandé decía clases de jurisdicción. La realidad es que yo les pongo clases, pero realmente no es que existan clases de jurisdicción. La jurisdicción, como emana del Estado es única. La jurisdicción penal es única. La jurisdicción en términos generales, mejor dicho, es única. Para su ejercicio se distribuye en los siguientes órganos. Fíjense que la ley del organismo judicial anterior decía que la jurisdicción penal se dividía en jurisdicción ordinaria o común y especial o privativa. Es decir, la ordinaria común era la que se ejercía por los tribunales ordinarios interviniendo en un proceso normalmente y como regla general, es decir, la norma general era, digamos, la jurisdicción ordinaria o común era la que generalmente ejercían los tribunales en términos generales. Luego la especial o privativa decía que se refería a que determinados tribunales podían conocer de determinados casos dependiendo de las circunstancias del hecho en sí o de la particularidad de las personas. En ese sentido teníamos que había jurisdicción especial o privativa para los tribunales, habían tribunales de menores, habían tribunales militares, habían tribunales de tránsito. Entonces, la jurisdicción la dividían en ordinaria para todos los casos ordinarios, digamos, cualquier hecho en sí, que no tenía nada de especial que ver con el hecho en sí, como podía ser un hecho de tránsito o un hecho cometido por un menor, o por la particularidad de las personas que cometían el hecho. En ese sentido se hablaba, por ejemplo, de los tribunales militares. Pero ya luego vino esta constitución y dice, no, la constitución, la jurisdicción, perdón, nuestra nueva ley del organismo judicial es nuestra nueva ley que desde el 89 que la tenemos en vigencia, pero la anterior decía, ya vino la actual ley del organismo judicial y dice, no, la jurisdicción es única. Es única porque emana del Estado, ¿sí? Para su ejercicio se distribuye en los siguientes órganos. Leamos, por favor, Milagro. Permítame, licenciado. El artículo 58, licenciado. Sí, eso es lo que estábamos viendo. Que dice artículo 58, jurisdicción. La jurisdicción es única. Para su ejercicio se distribuyen los siguientes órganos: Corte Suprema de Justicia y sus cámaras, Corte de Apelaciones, Sala de la Niñez y Adolescencia, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas, Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de la Niñez y Adolescencia y de adolescentes en conflicto con la ley penal y Juzgados de Control de Ejecución de Medidas, Juzgados de Menores, los demás que establezca la ley. En la denominación de jueces o tribunales que se empleen en las leyes, están comprendidos todos los funcionarios del organismo judicial que ejercen jurisdicción, cualesquiera que sea su competencia o categoría. Licenciado, solo una consulta. Yo creo que el organismo judicial es viejito porque en una cuestión de tribunales militares. Yo no digo que habría que revisar qué edición tiene usted o qué decreto es el que tiene.
¿Quién fue la Sí, que es que lo tengo en PDF, no sé. Sí, por eso es mejor tener su ley, que ese PDF no la va a poder llevar al privado. Cuando se examina no va a tener que llevar su ley que tienen ahí en la calle. Al menos hasta ahorita está, sí, Tiffany. Así está la forma. Sí, Tiffany. sí. Licenciado, disculpe, entonces ya nombró las clases de emisión o todavía no. Es que si ya nombró las clases que era la ordinaria y eso, o todavía no han nombrado. Yo hice la aclaración que se había puesto clases ahí, pero que realmente no existen clases, que anteriormente la anterior ley del organismo judicial dividía la jurisdicción penal en ordinaria común, se los dije como una referencia, pero realmente la jurisdicción es única. Así como dice el artículo, la jurisdicción es única, y les di la justificación porque emana del Estado. Es decir, no hay diferencias en el Estado, que es la misma mamá, pues el mismo papá, y no pueden haber diferencias con los hijos, que son los tribunales. No sé si estamos claros, Tiffany. Sí, gracias, licenciado. Bien. ¿Alguna pregunta relacionada con lo que es la jurisdicción? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Licenciado, solo yo encontré otro artículo en la ley del organismo judicial, el artículo 74, que también habla sobre la jurisdicción, que la tiene la Corte Suprema de Justicia. Sí, mire, ahorita les iba a decir, ahora la obligación de ustedes es leer del artículo 57 en adelante hasta donde dice, vamos a ver, tenemos todo lo que es del 57, aquí estoy, déjenme un momentito. Me van a leer del 57 en adelante, luego están las disposiciones comunes de todos los procesos, jurisdicción y competencia, ahí ya vamos por el 113. Hasta 134. Tomaron nota de 57 al 134. Sí, licenciado, gracias. ¿Están jóvenes? Bien. Ay, Dios. Solo, licenciado, solo para aclarar mis conceptos. Hablamos de los elementos de la jurisdicción penal, ¿verdad? La decisión y el imperio. Y que la decisión hace referencia a que se reconozca la legalidad o la verdad, con fuerza de verdad legal, con fuerza. Con fuerza de verdad legal, las decisiones que la decisión en proceso. Ok, perfecto. Y mientras que el imperio es la potestad que tiene el Estado de hacer que se cumplan esos fallos que han declarado los tribunales. Correcto. Ok, perfecto, gracias. Yo sabía venir a clases aquí, hombre. ¿Para qué vengo bien? Bien, de ustedes estamos aprendiendo. Gracias, licenciado. Bien. Por ahí tienen, vamos a ver si tenemos aquí. Un momentito. Ahora bajemos el documentito de la competencia penal. Buenas tardes, licenciado. Solo disculpe la molestia, que se me fue por un momento el internet. En las clases quedamos que era cómo estaba dividido en los diferentes leyes la jurisdicción penal.
¿Estoy en lo correcto? No, no, no está correcto. Y voy a repetir. Clases no existen. Clases no existen. No tengas pena, Maris. Con gusto. Clases les dije que no existen. Yo les puse clases ahí solo para que nos entendiéramos, pero creo que la próxima vez ya lo voy a poner. Solo para que nos entendiéramos. Yo les dije que haciendo una ¿cómo se llama? Una comparación con la ley del organismo judicial anterior, les decía que la ley del organismo judicial anterior sí traía las clases de jurisdicción y dividía la jurisdicción en ordinaria, jurisdicción ordinaria y la especial o privativa. Que actualmente, si usted lee el artículo, ¿cuál era el artículo? ¿Qué artículo era? 58. 58. Sí, dice, la jurisdicción penal, la jurisdicción es única. Y yo le doy la justificación que es única porque emana del Estado. Y como emana del Estado, pues obviamente no puede tener diferentes jurisdicciones. No sé, los legisladores dijeron, no, es única. En la legislación pasada, o sea, en la ley de organismo judicial anterior a esta que tenemos en vigencia, decía que la jurisdicción se dividía en ordinaria o común y especial o privativa. La ordinaria era la que conocían los tribunales ordinarios y la especial o privativa era la que conocía tomaba en cuenta el hecho en sí que se cometía o bien por las particularidades de las personas. Y en ese sentido teníamos tribunales militares que conocían los casos que cometían los militares, tribunales de menores, los hechos que conocían los tribunales de menores, y también teníamos los tribunales de tránsito, porque eran los que cometían todos los hechos de tránsito. Pero leamos el artículo 58, Emily, por favor. Artículo de jurisdicción, por el decreto 2005 del Código del 11 de noviembre del 2005. La jurisdicción es única. Para su ejercicio se distribuyen los siguientes órganos: Corte Suprema de Justicia y sus cámaras, Corte de Apelaciones, Sala de la Niñez y de la Adolescencia, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas, Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de la Niñez y de la Adolescencia y de adolescentes en conflicto con la ley penal y juzgados de control de ejecución de medidas, juzgados de paz o menores, los demás que establezca la ley. Es la determinación de jueces o tribunales que se empleen en las leyes. Quedan comprendidos todos los funcionarios del organismo judicial que ejercen jurisdicción, cualesquiera que sea su competencia o categoría. Ok, entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos la jurisdicción en términos generales, es decir, qué es lo que abarca toda la jurisdicción que conoce el Estado, o que hace jurisdicción en el Estado. Aquí tenemos la Corte Suprema de Justicia y sus cámaras. Antes nos interesaba solo la Cámara Penal, es decir, nos interesa aquí la Cámara Penal, Corte de Apelaciones, la Sala de Corte de Apelaciones, obviamente las penales, salas de la niñez y los tribunales de lo contencioso administrativo no nos interesa porque no es de penal. Tribunales de segunda instancia de cuentas tampoco nos interesa porque no es de penal. Juzgados de primera instancia sí, pero los de primera instancia penales, no los de primera instancia civil. Los juzgados de la niñez y la adolescencia y adolescentes en conflicto con la ley penal y juzgados de control de ejecución de medidas también nos interesa porque ese es de los menores y los juzgados de paso menores. Era lo que les decía. Por ejemplo, ahora, si ustedes a leer ese artículo, nos percatamos de que la jurisdicción engloba, el legislador dijo, no, todos los tribunales van a ser ordinarios y no vamos a tener tribunales especiales. No sé quién fue la que me preguntó, ya no vi la pantalla, pero bueno. Así estamos con la jurisdicción. Repito, no hay clases de jurisdicción, es única. Les puse solo para dar la explicación. No es que existan realmente clases, es única. Repito, reitero, es única porque emana del Estado. Y anteriormente tuviéramos clases de jurisdicción ordinaria y especial o privativa, solo para hacerle la referencia.
Bien, de la competencia, vamos a hablar ahora de la competencia. Obviamente de la competencia penal. ¿Sí? Dada la imposibilidad de que solo un juez ejerza jurisdicción en todo el territorio de un Estado o en todo el territorio de la República, nace como consecuencia de eso la competencia. Y la competencia, que ha dicho nosotros, ustedes ya lo habrán oído, que la competencia, se ha dicho que la competencia es la medida de la jurisdicción. O sea, la competencia es la porción de poder jurisdiccional donde un juez puede ejercer. Es decir, es la medida de la jurisdicción, y para eso hay varios criterios. Criterio territorial, básicamente nos interesa un criterio territorial y lo que es la competencia funcional. Pues ya vamos a decir en qué consiste. Entonces, ¿qué es la competencia? Repito, dada la imposibilidad de que un solo juez, porque no podríamos tener un solo juez conociendo en todo el territorio de la República. Imagínense que un solo juez conociera en todo el territorio de la República. No dice, no. Para eso vamos a crear la competencia y es la porción de poder jurisdiccional, o sea, el pedazo o el pedacito o el pedazo inmenso donde pueda conocer un juez. Y eso está delimitado por lo que es la competencia. Es decir, el juez de instancia, ¿dónde conoce el juez de paz? ¿Qué conoce un juez de instancia? Y si hablamos de la competencia territorial, es la función de poder jurisdiccional que un juez puede ejercer. Es decir, la propia ley le marca o determina el territorio donde puede conocer. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero primero veamos sus caracteres. ¿Cuáles son los caracteres de la competencia penal? Hablamos de su improrrogabilidad. ¿En qué consiste la improrrogabilidad? La improrrogabilidad consiste en la imposibilidad de sustraer de un tribunal determinado el conocimiento de una causa para encomendárselo a otro. Es decir, en eso consiste la improrrogabilidad. La competencia no se puede prorrogar. Es decir, que por la improrrogabilidad yo no puedo sacar el conocimiento de la competencia de un juez para encomendárselo a otro. Por ejemplo, el hecho se cometió en Antigua Guatemala. Y voy a decir yo, este caso, esta querella mejor le voy a plantear en el Petén. No se puede. Es decir, la improrrogabilidad se manifiesta en la imposibilidad de someter o de sustraer, mejor dicho, de quitarle a un tribunal el conocimiento que tiene por ley de un hecho que reviste los caracteres de delito, por supuesto, para encomendársela a otro tribunal. Veamos qué dice el código. Buscamos en el código. A ver. Sí, Emily. Mire, esto ahorita siempre seguimos hablando de la competencia en el ámbito penal, ¿verdad? Por ejemplo, yo he visto mucho en asuntos civiles que uno renuncia al fuero de su domicilio, ¿verdad? Y resulta que la demanda está en Villanueva y yo vivo en la zona 1, ¿verdad? Entonces me toca personar allá. Aquí lo que estamos haciendo en lo civil, y qué bueno que lo toca porque yo le voy a tocar un poquito más adelante, pero te lo digo de una vez. En lo civil lo que existe es un sometimiento a una nueva jurisdicción, a una nueva competencia, a otra competencia. Es decir, ahí sí estoy yo, digamos, sometiéndome y renuncio a la competencia que me existe, que me corresponde, porque tanto en lo penal como en lo civil, si vemos el Código Procesal Civil,
hay reglas que determinan la competencia. Por ejemplo, el del domicilio, o donde estén situados los bienes, dependiendo del caso que hay el caso que se esté conociendo. Por ejemplo, si va a ser sobre bienes, si va a ser sobre una herencia, o si va a ser un juicio ejecutivo. En un juicio ejecutivo, por ejemplo, yo puedo renunciar al fuero de mi domicilio y me someto a los tribunales que elige el acreedor. Por ejemplo, en un mutuo, yo en la escritura o en el contrato que estoy celebrando, renuncio al fuero de mi domicilio y me someto a los tribunales que elija el acreedor. Es decir, mi domicilio es aquí en Guatemala, me pudiera demandar al PT perfectamente. Entonces, efectivamente, Emily, aquí estamos hablando de penal. No estamos hablando en términos generales, estamos hablando en términos específicos de lo que es la competencia penal, la improrrogabilidad. Leamos qué dice el artículo, leamos de una vez, Emily, qué dice el artículo 40. Con gusto. Artículo 40. Carácter. La competencia penal es improrrogable. La competencia territorial de un tribunal no podrá ser objetada ni modificada de oficio una vez iniciado el debate. Se exceptúan aquellos casos reglados por una disposición constitucional que distribuye la competencia entre distintos tribunales. En la sentencia, el tribunal con competencia para juzgar hechos punibles más graves no puede declararse incompetente porque la causa pertenezca a un tribunal con competencia para juzgar hechos punibles más leves. Ok, entonces la competencia penal es improrrogable. Ese es uno de sus caracteres, su improrrogabilidad. Es decir, que no puede sustraerse el conocimiento de un tribunal, el conocimiento de un hecho o de un delito para encomendárselo a otro. Es decir, el juez es competente para conocer dentro del territorio que la ley le ha asignado. Es decir, si vemos una designación de la Corte Suprema va distribuyendo la competencia de los diferentes tribunales y dice, por ejemplo, aquí en Guatemala, veamos el departamento o el municipio de Guatemala, no veamos ni el departamento, sino que solo el municipio de Guatemala. Dice, como es tan grande el municipio, dice, el Tribunal Primero de Sentencia conocerá de todos los hechos cometidos en la zona 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Podría ser eso lo que diga la Corte. Realmente habría que ver cómo el segundo conocerá de los delitos cometidos en tales y tales zonas. El tercero conocerá de los delitos cometidos en los municipios de Santa Catarina, Pinula, que sea. Pero Santa Catarina, Pinula, como ya es tan grande, también tiene su tribunal de instancia, también tiene su tribunal de sentencia, y así se va distribuyendo lo que es tanto la jurisdicción, digamos, es única, pero la competencia la va determinando el Estado, la competencia territorial con base en este criterio. Luego, otra de los caracteres de la competencia penal es la extensión de la principal a las incidencias. ¿Qué quiere decir esto? La extensión de la principal a las incidencias. Se refiere a que el juez que conoce del asunto principal también es competente para conocer de todas sus incidencias. Por supuesto que se estén dando en ese proceso y en la etapa que estemos. ¿Correcto? La extensión de la principal de las incidencias entonces consiste en que el juez competente para conocer del asunto principal también es competente para conocer de las incidencias. Y reitero, dependiendo de la etapa en que se esté conociendo. Ya vamos a ver en qué consiste la competencia funcional. Ahora, ¿qué es la competencia? Las clases de competencia. Hablemos de la competencia territorial. En la competencia territorial, el Estado
le fija determinado territorio al juez para que pueda conocer. Porque ya les ponía los ejemplos. Mire, usted juez va a conocer los hechos cometidos en la zona 1, 2, 3 y 4. Y usted va a conocer de los delitos cometidos en tales lugares. ¿Sí, José? Licenciado, buenas tardes. Entonces, podríamos decir de que la competencia viene siendo como el límite de la jurisdicción. Así lo dijimos. Tradicionalmente se ha dicho que la competencia es el límite de la jurisdicción. En términos generales, por supuesto. Y en el artículo 40, que el tribunal con competencia para juzgar hechos punibles más graves no puede declararse incompetente para conocer hechos menos graves. ¿Y si fuera al revés? Eso ya depende de las reglas. Eso ya depende de las reglas de la competencia, que también están reguladas aquí adelantito. Vamos a ver, muchas gracias. Cuando lo van a leer ustedes, porque ya no me da tiempo a mí a eso. Muchas gracias. Bien, entonces, ahora hablemos de la competencia territorial, es decir, que la propia ley le asigna una porción de poder jurisdiccional donde pueda ejercer. Es decir, que le asigna determinado territorio donde el juez puede ejercer jurisdicción. Y cuando hablamos de la competencia funcional, solo déjenme ver un momentito aquí. Hablemos de la competencia funcional. La competencia funcional es la que determina la distribución de la jurisdicción penal con base a las diferentes etapas del proceso o particulares actividades que se desarrollan en el mismo. ¿Sí? Repito, la competencia funcional es la que determina la distribución de la jurisdicción penal con base a las fases del proceso o a las particulares actividades que se desarrollan en el mismo. Por ejemplo, tenemos ¿qué conoce un juez de instancia? ¿Qué conoce un juez de instancia? El juicio. No, el juez de instancia no conoce el juicio. Primera audiencia, el juez de primera instancia conoce primera audiencia. La primera declaración y la etapa intermedia, licenciado. El juez de primera instancia conoce de la fase, es decir, su competencia es en la fase de investigación, correcto. El juez de instancia es un juez contralor de garantías. Es un juez que está... Las declaraciones. Es un juez, digamos que es en toda la fase de investigación. Desde su inicio, conoce la fase de investigación y del procedimiento intermedio. ¿Sí? Es decir, que el juez conoce, este juez de instancia conoce desde que se inicia el proceso. Ya hemos dicho que el proceso se inicia por denuncia, querella y prevención policial. Desde que se plantean esos actos introductorios, el juez de instancia tiene control jurisdiccional del proceso. ¿Sí, Tiffany? Licenciada, disculpe, ¿podría repetir lo de la clase funcional? Por favor. Yo lo vuelvo a repetir con mucho gusto. La competencia funcional es la que se determina o es la que distribuye la jurisdicción penal en base a que un juez vaya conociendo de las diferentes etapas del proceso o particulares actividades que se desarrollan en el mismo. Repito, la competencia funcional es la que determina
la porción del poder jurisdiccional en que un juez puede ejercer dependiendo de las diferentes etapas del proceso o particulares actividades que se desarrollan en el mismo. Estábamos analizando entonces que un juez de instancia es el que conoce de la fase de investigación. Es decir, su actuación es en la fase de investigación. No es que vaya a investigar. El juez no investiga. Quien investiga es el Ministerio Público. El Ministerio Público es quien investiga. El Ministerio Público, desde que se inicia el proceso, tiene a su cargo la investigación. Pero en ese quehacer del Ministerio Público hay un juez que está controlando esa investigación que está haciendo. Por ejemplo, tendrá que pedirle autorización para practicar un allanamiento o una orden de cateo y registro. Sin esa orden, el juez, o mejor dicho, el Ministerio Público no va a poder actuar. Porque puede hacer de que venga el Ministerio Público y le diga al juez, mire, necesito una orden de allanamiento porque quiero catear tal y tal y tal cosa. No. ¿Pero por qué? Tendrá que justificar las razones del por qué está solicitando esa orden de allanamiento. Porque lo que se está preservando en este caso es la inviolabilidad de la residencia de las personas. Porque si no, a cualquier rato se nos podrían meter en nuestras casas cualquiera, sin necesidad de orden judicial. Entonces, ese tipo de situaciones son las que va regulando el juez de instancia. Es decir, el juez, dicho en otras palabras, es un juez contralor de garantías. Entonces, ¿qué conoce este juez? Conoce de la fase de investigación, está controlando la investigación que está haciendo el Ministerio Público. Por eso es que cuando el Ministerio Público considera que puede oír al sindicado, dice, voy a mandar a control jurisdiccional, dice, este caso, y lo manda al tribunal. El tribunal viene el Ministerio Público y supongamos que le dice, mire, señor juez, quiero que mande a citar al sindicado. Y posiblemente no hay motivos para mandarlo a citar. El juez le va a decir, no, continúe con la investigación, porque usted no tiene todavía los elementos necesarios, no se justifica mandarlo a citar. Luego, digamos que lo cita y no se presenta. Entonces el Ministerio Público viene, declara la rebeldía, dicta una orden de detención. Y dicta una orden de detención y de repente por ahí lo detienen. Y cuando lo detienen, se le va a oír su primera declaración. Y su primera declaración tiene una serie de etapas ahí. Y dentro de otras dice, bueno, hay motivos o elementos suficientes y lo voy a ligar a proceso. Y si no puedo desestimar o puedo simplemente decir no lo ligo a proceso y queda libre inmediatamente. Pero si lo ligo a proceso, posteriormente en la diligencia esa le va a dar la palabra al fiscal para que se pronuncie sobre una posible medida de corrección o en su caso una medida sustitutiva. Igual lo hace con el defensor. Y después de eso va a tomar una decisión. En ese tipo de actividades es en las que va a participar el juez de instancia. También se le ha llamado juez de instrucción, donde el Ministerio Público investiga, participa el querellante, participa el abogado defensor, participa el acusado. Y entonces, ¿qué hacer? Entonces, ¿qué hacer? Que se está desarrollando en la fase de investigación, la conoce, o mejor dicho, controla esa investigación el juez de instancia y también conoce de la fase del procedimiento intermedio. Posteriormente, cuando pasa a la siguiente etapa, o sea, la etapa del juicio, siguiendo los lineamientos que dice lo que hablábamos de la competencia funcional, ya lo conoce en la siguiente etapa, o sea, en la etapa del juicio. Y de sentencia lo conoce un juez de
sentencia, o sea, un tribunal de sentencia. Si seguimos con la siguiente etapa del proceso, como esto lo está conociendo, un tribunal de sentencia conoce del juicio, y el juicio obviamente tiene el debate. Inmediatamente concluido el debate se va a dictar la sentencia. Esta etapa la conoce el juez de sentencia. Si no estamos de acuerdo con la sentencia, la vamos a impugnar. Y entramos en otra etapa del proceso, o sea, en la apelación, la etapa de, no etapa para no confundirnos, sino que la apelación la conocerá, la apelación especial la conocerá la sala de la Corte de Apelaciones. Si no estamos de acuerdo con esa sentencia que ha dictado la sala de la Corte de Apelaciones, pues obviamente vamos a plantear un recurso de casación. Y el recurso de casación lo va a conocer la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal. Entonces, ¿qué es la competencia funcional? La competencia funcional se determina por la porción de poder jurisdiccional que tiene el juez de conocer en las diferentes etapas del proceso o particulares actividades que se desarrollan en el mismo. Quiere decir eso. En la fase de investigación la conoce un juez de instancia y el procedimiento intermedio. La fase de juicio y de la sentencia la conoce un juez o lo conoce un tribunal de sentencia. La apelación la conoce la Corte de Apelaciones. Y finalmente, el recurso de casación lo conoce la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal. Buenas noches. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Sí, con el amparo. El amparo ya no es parte del proceso. El amparo ya no es parte Es verdad, tienes razón, Nick. Gracias. El amparo usted lo va a plantear una acción de amparo siempre y cuando haya existido una violación al debido proceso o que se haya violentado una garantía procesal, una garantía constitucional. Usted puede plantear el amparo para que se restablezca el derecho que se ha violentado, pero ya no es parte del proceso. Esta es una acción de amparo, es una extraordinaria, porque ahora, como siempre he dicho, bueno, vamos a plantear amparo, pues, y todavía podemos plantear otro recurso. ¿Cuál creen ustedes que es el último recurso que se puede plantear? Digo, miren, el último recurso que se puede plantear. ¿Inconstitucionalidad, Lick? No, es el amparo. No, yo tengo una duda, licenciado. Buenas noches. Le saluda Sergio. Con una molestia. ¿Dónde entra el juez de turno donde se hace la lectura de cargos? Disculpe. Mire, eso no es tan así. Eso como usted mismo lo está diciendo, el juez de turno. Esto es para cosas emergentes. Normalmente los tribunales tienen ya los casos asignados y los tribunales de turno van a conocer única y exclusivamente de hechos que se cometan en ese momento, pero realmente los tribunales, porque si yo le voy a plantear un ejemplo. Si yo planteo una querella, no la voy a plantear ante un tribunal de turno, la voy a plantear ante el juez que controla la investigación. ¿Quién es el juez que controla la investigación? Es un tribunal de instancia. Este tribunal de instancia va a conocer de la querella y la va a mandar al Ministerio Público para que investigue, ¿sí? Para que investigue. Luego el tribunal va a investigar y va a llegar un momento que va a decir, bueno, ya tengo los elementos suficientes para mandar a citar al procesado o al sindicado. Se lo voy a dirigir al tribunal que está controlando la investigación, no al tribunal de turno, ¿sí? No al tribunal de turno. Si lo detienen y el tribunal, digamos que lo detenga en una hora hábil, lo que tiene que hacer es consignarlo al tribunal que está conociendo, no al tribunal de turno. Si lo tienen en la noche, pues obviamente, como hay 6 horas para consignarlo, pero si lo detienen a las 7 de la mañana,
tienen 6 horas para consignarlo al tribunal competente, al tribunal que está conociendo, al tribunal que está dando la orden, ¿correcto? Si no, si lo detienen en la noche fuera ya, digamos, del horario normal, pues obviamente para cumplir con el mandato legal, y precisamente ese fue el espíritu de conocer, de mandar, o mejor dicho, de crear estos tribunales de turno, para no violentar esas famosas 6 horas. ¿Y qué pasa en esas famosas 6 horas? Pues si hay un tribunal que está conociendo este asunto, al procesado únicamente le hacen saber el motivo de su detención y nada más. Y luego mandan los antecedentes que ya le hicieron ver el motivo de su detención y los mandan al tribunal competente. Realmente no es que el tribunal de turno entre en esta explicación de la ¿cómo se llama? De la competencia funcional. ¿Alguien está así, Karen? Licenciado, buenas noches. Si yo no estoy mal, o sáqueme de mi duda, los tribunales de turno son los que conocen la primera declaración del detenido. No conocen de la primera declaración del detenido. Si es en delito flagrante, posiblemente sí conozcan de la primera declaración, pero si hay un juez con valor de garantías, no, porque no tienen ni siquiera conocimiento de qué se trata. Si es un delito flagrante o es un delito que está empezando, que acaban de consignar ahí, es posible que él le tome su primera declaración. Pero si es un caso como el que les estaba planteando, quien va a tomar la primera declaración va a ser el tribunal que está conduciendo el asunto. ¿Alguna otra pregunta? Lic, buenas noches. Con una consulta, ¿cómo quedaría el juez de segunda instancia? Disculpe, Lic. El juez de segunda instancia son las salas de la Corte de Apelaciones. Son los que conocen de la apelación. Sí, gracias, Lic. Sí, me lo imaginaba. Sí, gracias. Sí, Wilber. Fíjate que usted dijo que había un último recurso, pero ya no, el último recurso se los decía ya en son de broma, que era el recurso de pedirle mucho a Dios. Sí. Para eso después de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se lo nieguen a uno. O recurso de Chío, ponerme a llorar porque perdí el caso. No, aquí solo nos quedamos en casación. Repito, juez de primera instancia o juez de instancia que conoce investigación, procedimiento intermedio, juez de sentencia que conoce el juicio y la sentencia, la sala de Corte de Apelaciones que conocen apelación en segunda instancia, y luego la Corte Suprema de Justicia que conoce el recurso de casación. Y las sesiones de todos esos derechos procesales, eso me puede ayudar, digamos. Eso ya depende, Willer, de quién esté conociendo en cada etapa, ¿sí? Incidentes, por eso dice la extensión de la principal a las incidencias. Quien conoce el asunto principal también es competente para conocer de las incidencias. Por eso decía, dependiendo de la etapa que esté conociendo. Porque si la incidencia o las excepciones o lo que sea se da en la etapa de investigación, el juez competente es ese juez que está conociendo ahí. Pero si se da en el juicio, quien va a conocer es ese. No van a regresar el proceso a la primera fase, sino que va a conocer quien esté conociendo en ese momento. Muy bien, gracias, Lic. Bien, van a leer del código del 40 al... del 40 al 69. Ahí van a tener también las cuestiones de competencia, cómo es que se resuelven las cuestiones de competencia. Por ejemplo, en aquellos conflictos de competencia, cuando dice que ¿cómo se llama? Que un caso, o mejor dicho, un accidente se produce
que una viejita se está atravesando la carretera ahí por donde está, por la salida aquí por donde está el desvío, en la salida a la antigua, donde está el desvío hacia Ciudad San Cristóbal. Hacia Ciudad San Cristóbal, el juez competente para conocer de las lesiones que se le han causado a esta señora, y lo mandan a Misco. El proceso lo mandan a Misco, pero a la señora se la llevan por el traumatizada al Hospital General de aquí de la ciudad. Y aquí en la ciudad muere. Y el policía que está encargado de turno en el Hospital General hace la prevención policial y lo manda a la fiscalía de este departamento. Y como no saben que ese hecho ya lo conoció otro tribunal, lo mandan a control jurisdiccional aquí, a un tribunal de instancia de aquí de la ciudad. Entonces, si se dan cuenta, hay dos tribunales que están conociendo. Uno que conoció, digamos que conoció el de turno de Misco, y este lo mandó al tribunal competente de Misco, y empezó a conocer el caso por lesiones, pero finalmente murió la señora en el hospital. ¿Quién es competente para conocer entonces este caso? Ahí tenemos las reglas de la competencia. O por ejemplo, en aquellos casos en que una persona comete el robo de un vehículo aquí en la ciudad, asalta a mano armada con arma de fuego y lesiona a una persona en una gasolinera en Escuintla. Asalta la gasolinera porque no le quieren vender gasolina, sigue su recorrido y llega a Mazatenango. Allá en Mazatenango asalta un restaurante y mata a una persona y lo detienen en Coatepec. ¿Quién va a ser juez competente para conocer de estos? Cuando se surgen estos conflictos de competencia, es que se dan las modalidades de competencia. Lo van a encontrar aquí en el código. Jóvenes, solo les reitero, hoy es nuestra última clase antes del examen. ¿Se recuerdan que el primer día de clase les dije, miren, ¿y qué entra en el examen? Pues entra desde que yo dije, mi nombre es Manuel de Jesús Heredia Figueros, hasta todo lo que platicamos y hasta lo que hablemos. Una clase antes del examen. Entonces entra hasta la competencia. Y con las indicaciones que ya les di en la clase pasada. Por favor, lean lo que les dejé. No les voy a poner absolutamente nada de lo que... ¿Cuándo empiezan los exámenes? Mañana empezamos con administrativo. Mañana empieza. Entonces sí tenemos clase el jueves. Sí, licenciado. Entonces hasta lo que veamos el jueves. Yo pensé que era la última clase. Estaba confundido. Gracias por la aclaración. Entonces nos oímos el jueves. Feliz noche. Feliz noche. Igualmente, muchas gracias.